Él tocaba en la calle por unas pocas monedas, desesperado por pagar las deudas médicas de su esposa fallecida, hasta que un día, un millonario en un traje de diseñador se detuvo en seco frente a él, pero no se detuvo por caridad, se detuvo porque reconoció la canción. Era Sombras del Alma, la melodía que Fernando había compuesto 30 años atrás, y la misma canción que Ignacio, el millonario, le había robado para construir todo su imperio. Esta no es una historia de suerte. Es la crónica de una traición que silenció a un genio y construyó una fortuna sobre una mentira. 30 años de vergüenza, pobreza y silencio estaban a punto de colisionar en esta plaza. Ahora, el ladrón y la víctima se miran cara a cara. ¿Qué sucede cuando el hombre que destruyó tu vida te ofrece una fortuna para comprar tu silencio una vez más? Esta es una historia sobre la batalla entre la vergüenza y la integridad. Si crees que la verdadera voz de un artista nunca puede ser silenciada, suscríbete para más historias que exploran la profundidad del alma humana. Dale like si esta melodía de redención resonó contigo, y comparte esto con cualquiera que necesite recordar el poder de recuperar su propia verdad. Fernando Ibáñez había nacido en un barrio obrero de Vallecas, donde las paredes delgadas dejaban filtrar el sonido de televisores encendidos y discusiones familiares. Su padre era mecánico, sus manos siempre manchadas de grasa, y su madre limpiaba casas en Salamanca. Pero Fernando tenía un don que nadie en su familia entendía del todo. Podía escuchar una canción una sola vez y reproducirla en cualquier instrumento. A los 8 años, un vecino le regaló una guitarra vieja con 2 cuerdas rotas, y Fernando pasó meses aprendiendo a hacerla sonar. A los 15, ya tocaba en bares pequeños del barrio, ganando propinas que entregaba a su madre. La música era su lenguaje, su forma de decir lo que las palabras no alcanzaban. Conoció a Ignacio Ferrer en la Escuela Superior de Música, donde ambos estudiaban composición. Ignacio provenía de una familia acomodada de Pozuelo, con contactos en el mundo del arte y la cultura. Era brillante, ambicioso, con una visión clara de lo que quería: ser el productor musical más influyente de España. Fernando, en cambio, solo quería crear. Componer era para él como respirar, una necesidad vital que no entendía de fama ni dinero. Durante los años de universidad, formaron una amistad intensa. Ignacio admiraba el talento natural de Fernando, esa capacidad innata para crear melodías que tocaban el alma. Fernando, por su parte, envidiaba la determinación de Ignacio, su capacidad de convertir ideas en proyectos reales. Pasaban noches enteras en el pequeño apartamento que Fernando compartía con 3 compañeros, fumando cigarrillos baratos y hablando de música hasta que amanecía. Ignacio tenía las conexiones, Fernando tenía el talento. Juntos creían podían conquistar el mundo. Fue en una de esas noches, con las primeras luces del alba filtrándose por la ventana, cuando Fernando compuso Sombras del Alma. La melodía surgió de sus dedos como un río después de la lluvia, fluida, inevitable. Era una pieza de guitarra española con influencias de flamenco, pero con una estructura moderna que la hacía única. Cuando terminó de tocarla, Ignacio se quedó en silencio durante largos segundos con los ojos húmedos. «Es perfecta», susurró. «Es la canción que nos va a abrir todas las puertas». Trabajaron juntos en perfeccionar la composición durante semanas. Ignacio sugería cambios en los arreglos. Fernando pulía cada nota hasta que brillaba. Grabaron una maqueta en un estudio prestado, con equipos antiguos que crujían, pero la magia de la canción trascendía las limitaciones técnicas. Ignacio prometió que la presentaría a sus contactos en la industria, que conseguiría un productor importante que quisiera grabarla con músicos profesionales. Fernando confió en él ciegamente. Eran hermanos de música, unidos por un sueño común. Pero entonces llegó la traición que marcaría el resto de la vida de Fernando. Ignacio presentó Sombras del Alma como una composición propia. Registró los derechos a su nombre, modificó sutilmente algunos arreglos para poder justificar la autoría y vendió la canción a una productora importante. La melodía se convirtió en el tema principal de una película que ganó reconocimiento internacional. Ignacio Ferrer, de la noche a la mañana, pasó de ser un estudiante prometedor a un compositor aclamado. Las puertas que se abrieron ante él fueron innumerables: contratos discográficos,
colaboraciones con artistas consagrados, inversores que querían financiar sus proyectos. Construyó un imperio sobre los cimientos de aquella canción robada. Fernando se enteró 2 meses después cuando escuchó Sombras del Alma en la radio. Al principio pensó que era un error, que Ignacio había olvidado mencionarlo en los créditos. Lo llamó emocionado, pero Ignacio no respondió. Durante días intentó comunicarse con él, dejando mensajes cada vez más desesperados. Finalmente, recibió una carta de un abogado. En términos legales fríos, le informaban que cualquier reclamo sobre la autoría de la canción sería considerado difamación y sería respondido con acciones legales. Fernando tenía 2 opciones: guardar silencio o enfrentar una batalla legal contra alguien que tenía recursos infinitos, y él no tenía ninguno. La sensación de traición fue como un cuchillo que se hundía lentamente en su pecho. No era solo la canción, era la confianza destruida, la amistad profanada, la inocencia perdida. Fernando quiso luchar, quiso gritar la verdad desde los tejados, pero no tenía pruebas. La maqueta original estaba en manos de Ignacio. No había contratos firmados, solo la palabra de un estudiante pobre contra la de un compositor en ascenso respaldado por abogados caros. Fernando acudió a la escuela, habló con profesores, con compañeros que habían estado presentes aquellas noches de composición. Algunos le creyeron, otros dudaron, pero nadie quiso involucrarse. Testificar contra Ignacio Ferrer significaba enemistarse con alguien que pronto sería poderoso en la industria. Fernando estaba solo. La vergüenza fue peor que la rabia. Se sentía estúpido por haber confiado, ingenuo por no haber protegido su trabajo, débil por no poder demostrar la verdad. Comenzó a evitar a sus compañeros de clase, a esconderse en rincones de la biblioteca, a faltar a clases. Por las noches, se despertaba empapado en sudor, soñando que tocaba la guitarra, pero ningún sonido salía de las cuerdas. La música, que había sido su refugio, se convirtió en un recordatorio constante de su humillación. Cada vez que escuchaba Sombras del Alma en algún lugar, sentía náuseas. Abandonó la universidad 3 meses antes de graduarse. Sus padres no entendieron. Su madre lloró durante días preguntándole qué había pasado, pero Fernando no podía explicarlo. ¿Cómo decirles que su hijo había sido lo suficientemente tonto como para regalar su alma a alguien que la vendió por dinero? El silencio se convirtió en su prisión. Los años siguientes fueron una espiral descendente. Fernando intentó retomar la composición, pero cada vez que se sentaba con la guitarra, la vergüenza lo paralizaba. ¿Y si creaba algo bueno y se lo robaban de nuevo? ¿Y si todo lo que hacía era en vano? La confianza en sí mismo, ese pilar fundamental del artista, se había derrumbado. Trabajó en bares sirviendo copas, en almacenes cargando cajas, en cualquier lugar que le pagara lo suficiente para sobrevivir. Se casó con Amelia, una mujer dulce que trabajaba en una panadería, y le contó una versión editada de su historia. Le dijo que había tenido diferencias creativas con un socio, que había decidido dejar la música por voluntad propia. Amelia no indagó más, y Fernando agradeció su discreción. Tuvieron una hija, Inés, que nació con los mismos ojos oscuros de Fernando y una curiosidad insaciable. Verla crecer fue la única luz en aquellos años grises. Fernando le cantaba canciones de cuna que componía en el momento, melodías simples que nunca escribía, que existían solo en el aire y se desvanecían. Amelia le sugería que volviera a tocar profesionalmente, que tenía un talento que no debía desperdiciarse, pero Fernando siempre encontraba excusas. La verdad era que tenía miedo de exponer su arte al mundo de nuevo, miedo de fracasar, miedo de descubrir que tal vez Ignacio tenía razón en robarle la canción, porque él no hubiera sabido qué hacer con ella. Pero el universo tiene formas crueles de forzar las decisiones que evitamos. Cuando Inés tenía 12 años, Amelia enfermó. Fue súbito y devastador. Un cáncer agresivo que los médicos detectaron demasiado tarde. Los tratamientos eran caros, brutalmente caros, y el seguro que tenían apenas cubría una fracción. Fernando vendió todo lo que pudieron vender: el coche, los muebles buenos, la guitarra española que su padre le había regalado cuando cumplió 21. Trabajó en 2 empleos simultáneamente, durmiendo 4 horas por noche,
alimentándose de café y la esperanza de que Amelia mejorara. Inés dejó de ir a actividades extraescolares, dejó de pedir cosas. Se convirtió en una niña silenciosa que pasaba las tardes en el hospital leyendo junto a su madre. Amelia luchó durante 18 meses. Hubo momentos de esperanza falsa, semanas en que parecía mejorar, en que su risa llenaba la habitación del hospital y Fernando se permitía soñar con un futuro, pero el cáncer era implacable. Una tarde de noviembre, con las primeras lluvias del otoño golpeando las ventanas, Amelia tomó la mano de Fernando y le susurró: «Vuelve a tocar, prométeme que volverás a tocar». Fernando asintió, con la garganta cerrada, incapaz de hablar. 3 días después, Amelia murió mientras dormía, con Inés acurrucada junto a ella y Fernando sosteniendo su mano. El funeral fue pequeño. Asistieron vecinos y algunos compañeros de trabajo de Amelia. Fernando se movía como un autómata, cumpliendo con los rituales sin sentirlos realmente. La ausencia de Amelia dejó un vacío tan profundo que Fernando no sabía cómo llenarlo. Se encontró en un apartamento silencioso, con una hija adolescente que lloraba en silencio por las noches, y una promesa que había hecho y no sabía cómo cumplir. Las deudas por el tratamiento de Amelia eran astronómicas. Fernando trabajaba como repartidor durante el día y como vigilante nocturno los fines de semana, pero apenas alcanzaba para pagar el alquiler y la comida. Las facturas médicas se acumulaban, las llamadas de cobradores eran constantes, y Fernando sentía que se ahogaba. Fue Inés quien encontró la guitarra vieja en el mercado de pulgas. Costaba 20 euros. Tenía rayones en la madera y las cuerdas estaban desafinadas, pero cuando se la mostró a su padre con ojos esperanzados, Fernando no pudo negarse. «Mamá quería que volvieras a tocar», dijo Inés con voz temblorosa. Fernando tomó la guitarra sintiendo el peso familiar en sus brazos y supo que había llegado el momento de enfrentar sus demonios o rendirse completamente. Empezó a tocar en el metro, en las estaciones más concurridas, durante las horas pico. Al principio apenas podía sostener la mirada de los transeúntes. La vergüenza ardía en su pecho, el peso de todos aquellos años de silencio, de oportunidades perdidas, de talento enterrado. Tocaba canciones populares, covers de artistas famosos, melodías que la gente reconocía y tarareaba mientras pasaban. Las monedas caían en la funda con un tintineo que sonaba a derrota, pero necesitaba ese dinero desesperadamente. Las amenazas de desalojo eran reales. Inés necesitaba libros para la escuela, comida en la mesa. El orgullo era un lujo que Fernando no podía permitirse. Con el tiempo, se atrevió a tocar en las calles. Encontró un rincón en la Plaza Mayor, donde la acústica era buena y el flujo de turistas constante. Se convirtió en parte del paisaje urbano. Un hombre con una guitarra gastada y ropa que había visto mejores días. Los turistas ocasionalmente se detenían, tomaban fotos, dejaban algunas monedas. Los madrileños pasaban sin mirarlo, acostumbrados a la presencia de músicos callejeros. Fernando tocaba durante horas, hasta que los dedos le dolían y la espalda le ardía. Volvía a casa con apenas lo suficiente para sobrevivir un día más, pero nunca tocaba Sombras del Alma. Esa melodía permanecía enterrada en lo más profundo de su memoria, un tesoro envenenado que no se atrevía a desenterrar, hasta aquella tarde de marzo, cuando algo dentro de él se quebró. Quizás fue el cansancio acumulado de años, quizás fue la desesperación de recibir otra carta de desalojo, o quizás fue simplemente que después de tanto tiempo huyendo, Fernando estaba exhausto de correr. Colocó los dedos en las cuerdas y comenzó a tocar la melodía que había compuesto 30 años atrás. Las notas fluyeron como si nunca se hubieran ido, cada acorde perfectamente colocado, cada transición suave como seda. Fernando cerró los ojos y se dejó llevar por la música, olvidándose del mundo, de la vergüenza, del miedo. Por 3 minutos y 40 segundos, volvió a ser el joven compositor que creía que la música podía cambiarlo todo. Cuando abrió los ojos, Ignacio Ferrer estaba frente a él. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. 30 años no habían borrado los rasgos esenciales, aunque ambos estaban marcados por el tiempo de formas muy diferentes. Ignacio, con su traje de diseñador y su aura de éxito indiscutible. Fernando, con su ropa raída y su guitarra barata.
El contraste era obsceno. Ignacio lo miraba con una expresión que Fernando no supo interpretar. Sorpresa, culpa, desprecio. El silencio entre ellos era denso, cargado de historia no dicha. Fernando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La vergüenza que había estado conteniendo durante décadas amenazaba con desbordarse. Quiso correr, desaparecer, pero sus piernas no respondieron. Ignacio dio un paso adelante y dijo, con una voz que sonaba extrañamente rota, «Nunca pensé que volvería a escuchar esa canción tocada así». Fernando no supo qué responder. Las palabras se atascaban en su garganta, años de rabia y vergüenza compitiendo por salir. Finalmente, con voz apenas audible, dijo, «Era mía, no era una acusación, era simplemente un hecho, una verdad que había guardado durante tanto tiempo que decirla en voz alta se sentía irreal». Ignacio asintió lentamente, sus ojos fijos en el suelo. «Lo sé», respondió. El reconocimiento fue como un golpe físico. Fernando había esperado negaciones, justificaciones, mentiras elaboradas, pero Ignacio simplemente lo sabía, lo había sabido siempre, y había elegido el silencio y el éxito por encima de la honestidad. Ignacio señaló una cafetería cercana. «¿Podemos hablar?». Fernando quiso negarse, quiso gritarle que no había nada que hablar después de 30 años, pero algo en la expresión de Ignacio lo detuvo. No era arrogancia lo que veía en sus ojos, sino algo parecido al cansancio, a la derrota. Recogió las pocas monedas de su funda, guardó la guitarra y siguió a Ignacio hasta la cafetería. Se sentaron en una mesa apartada, junto a una ventana que daba a la calle. Ignacio pidió 2 cafés sin preguntar qué quería Fernando, un gesto de control que evidenciaba años de dar órdenes sin cuestionarlas. Durante largos minutos, ninguno habló. Fernando observaba a Ignacio, buscando señales del joven que había conocido, pero encontrando solo a un hombre que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Finalmente, Ignacio rompió el silencio. «Cuando te robé la canción, me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Tú eras el talento, pero yo era el que sabía cómo navegar la industria. Pensé que si yo la presentaba, tendría más posibilidades de éxito. Me dije que te compensaría después, que cuando estuviera establecido, te traería conmigo». Hizo una pausa, tomó un sorbo de café que parecía amargo, pero una mentira lleva a otra, y pronto era demasiado tarde para retractarme. Mi carrera estaba construida sobre esa canción, mi reputación dependía de mantener la mentira viva. Fernando escuchaba sin interrumpir, procesando palabras que había imaginado 1000 veces pero nunca había esperado escuchar realmente. «Construí todo sobre arena», continuó Ignacio. «Cada éxito posterior, cada premio, cada reconocimiento, todo llevaba la sombra de ese primer fraude. Me casé, tuve hijos, construí un imperio, pero nunca pude disfrutarlo realmente porque sabía que la base era podrida». Su voz se quebró ligeramente. «Hace 3 meses mi hija mayor me preguntó sobre mi primera composición. Quería saber la historia detrás de Sombras del Alma, cómo la había creado. Y tuve que mentirle. Tuve que inventar una historia romántica sobre inspiración y madrugadas de trabajo, y vi en sus ojos la admiración que no merezco». Fernando sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no esperaba, compasión. Quería aferrarse a su rabia, a su victimización, pero mirando a Ignacio vio a un hombre tan prisionero como él. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Fernando. Ignacio levantó la vista y en sus ojos había una súplica desesperada. «Porque estoy cansado de vivir en una mentira, porque cada noche me acuesto sabiendo que soy un fraude, porque vi tu nombre en una lista de deudores cuando revisaba una inversión inmobiliaria, y me di cuenta de que mientras yo construía imperios con tu trabajo, tú tocabas en la calle para sobrevivir». El mundo de Fernando pareció tambalearse. «¿Me estuviste siguiendo?». Ignacio negó con la cabeza. «Fue coincidencia, pero no la ignoré. Contraté a un investigador privado. Sé lo de tu esposa, lo de tu hija, lo de las deudas. Sé que has estado viviendo en el infierno que yo contribuí a crear». Se inclinó hacia adelante con urgencia en la voz. «Déjame compensarte, puedo transferirte dinero, pagar tus deudas, conseguirte un apartamento mejor, puedo hacer que tu hija vaya a la mejor universidad de España. Solo necesito que mantengas el silencio». Fernando sintió la rabia volver.
ardiente y pura. ¿Todavía? Después de todo esto, ¿todavía quieres comprar mi silencio? Ignacio se hundió en su silla, derrotado. No quiero comprarlo. Necesito comprarlo. Si la verdad sale, pierdo todo. Mi empresa, mi reputación, la admiración de mis hijos. No es solo por mí. Hay cientos de empleados que dependen de mi compañía, artistas que he producido y que quedarían manchados por asociación. Extendió una mano temblorosa hacia Fernando. Por favor, ponle un precio, lo que sea. Fernando se puso de pie abruptamente, la silla raspando el suelo con un sonido agudo. No hay precio, dijo con voz firme. No puedes comprar 30 años de mi vida. No puedes comprar la promesa que le hice a mi esposa moribunda. No puedes comprar mi silencio porque ya no está en venta. Tomó su guitarra y se dirigió hacia la puerta. Ignacio lo llamó desesperado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a exponer todo? ¿Vas a destruirme? Fernando se detuvo en la entrada, sin volverse. No lo sé, pero no voy a mentir más. Ni por ti, ni por mí. Salió de la cafetería con las piernas temblorosas. El encuentro lo había dejado agotado emocionalmente, pero también extrañamente liberado. Durante 30 años, Ignacio había sido un gigante en su mente, un villano todopoderoso contra el cual no tenía defensa. Pero el hombre que acababa de ver era simplemente eso, un hombre, débil, asustado, prisionero de sus propias mentiras. La vergüenza que Fernando había cargado comenzó a transformarse en algo diferente, no en orgullo exactamente, pero sí en una determinación tranquila de reclamar su verdad. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Se quedó sentado en la pequeña sala de su apartamento, con la guitarra en las manos, mirando por la ventana las luces de Madrid. Inés salió de su habitación frotándose los ojos. «Papá, ¿estás bien?» Fernando la miró. Esta niña que se había convertido en una joven fuerte a pesar de todo, y supo que le debía la verdad. «Siéntate», dijo suavemente. «Hay una historia que nunca te conté». Durante las siguientes 2 horas, Fernando le contó todo a Inés. La composición de Sombras del Alma, la traición de Ignacio, la vergüenza que lo había paralizado durante décadas, el encuentro de aquella tarde. Inés escuchó sin interrumpir, sus ojos llenándose de lágrimas cuando Fernando describió los años de silencio autoimpuesto. Cuando terminó, Inés se acercó y abrazó a su padre con fuerza. «Mamá tenía razón», susurró. «Necesitabas volver a tocar. Pero no solo la guitarra, papá, necesitabas volver a ser tú mismo». Las palabras de Inés penetraron profundamente en Fernando. Había pasado 30 años definiéndose por lo que le habían quitado, por la vergüenza de haber sido ingenuo, por el miedo a ser vulnerable de nuevo. Pero en algún momento, sin darse cuenta, había dejado que la traición de Ignacio definiera quién era. Se había convertido en la víctima de su propia historia, y esa identidad le había robado más que Ignacio jamás podría. La epifanía llegó en la quietud de la madrugada, cuando Inés ya se había vuelto a dormir y Fernando seguía sentado con su guitarra. El problema nunca había sido la canción robada. El problema era que había permitido que ese robo le quitara algo mucho más valioso: su voz como artista, su coraje como persona, su capacidad de ser vulnerable y crear sin miedo. Ignacio le había robado una composición, pero Fernando se había robado a sí mismo los siguientes 30 años. La decisión se cristalizó en su mente con una claridad sorprendente. No se trataba de venganza contra Ignacio, ni de recuperar dinero o reconocimiento. Se trataba de recuperar su integridad, de volver a ser el artista que componía porque necesitaba crear, no por miedo a lo que otros pudieran hacer con su trabajo. Fernando abrió su vieja laptop, aquella que Amelia había comprado en un mercadillo y que apenas funcionaba, y comenzó a escribir. No una denuncia legal, no un artículo explosivo, simplemente su historia, en sus propias palabras, honesta y cruda. Escribió sobre el joven que había sido, lleno de sueños y confianza. Escribió sobre la traición y la vergüenza que había sentido. Escribió sobre los años perdidos, el silencio autoimpuesto, la muerte de Amelia y la promesa que le había hecho. Escribió sobre tocar en las calles y encontrar a Ignacio de nuevo. No mencionó el nombre de Ignacio en ningún momento. No era necesario. La historia no era sobre él, era sobre Fernando.
sobre cómo la vergüenza había sido una prisión que él mismo había construido ladrillo a ladrillo. Cuando terminó, eran las 6 de la mañana y los primeros rayos de sol entraban por la ventana. Fernando leyó lo que había escrito. No era perfecto. Había errores gramaticales y saltos en la narrativa, pero era verdadero. Era su voz, finalmente libre después de 30 años de silencio. La pregunta ahora era qué hacer con esas palabras. Podía publicarlas en redes sociales, enviarlas a periódicos, hacer que la historia se volviera viral. Podía destruir a Ignacio con unas pocas palabras, pero mientras consideraba estas opciones, se dio cuenta de que la venganza no le traería paz. Lo que necesitaba no era ver a Ignacio caer, sino verse a sí mismo levantarse. Tomó una decisión que muchos considerarían absurda. Guardó el texto en un archivo, pero no lo publicó. En cambio, hizo algo mucho más aterrador. Comenzó a componer de nuevo. Realmente componer, no solo tocar canciones de otros. Se sentó con su guitarra y dejó que sus dedos exploraran acordes nuevos, melodías que no había escuchado antes. Al principio, la vieja vergüenza intentaba paralizarlo. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si lo que creaba era mediocre? ¿Y si alguien se lo robaba de nuevo? Pero Fernando empujó esos pensamientos a un lado. Creaba porque necesitaba crear, porque era parte de quien era. Y si el mundo le robaba su música de nuevo, al menos habría vivido siendo fiel a sí mismo. Compuso una canción llamada Después del desierto. Era diferente a Sombras del alma, más madura, con una melancolía que solo los años pueden pulir. Hablaba de pérdida y renacimiento, de silencio y voz recuperada. La tocó primero para Inés, que lloró y le dijo que era lo más hermoso que había escuchado. Luego la tocó en la calle, en su rincón habitual de la Plaza Mayor. Los transeúntes comenzaron a detenerse, no solo a pasar monedas y seguir caminando, sino a quedarse y escuchar realmente. Algo en la canción resonaba con ellos, una honestidad que trascendía la técnica. Un joven con una cámara le pidió permiso para grabar. Fernando aceptó. El video se subió a internet aquella noche, y para sorpresa de Fernando, comenzó a compartirse. No se volvió viral de la noche a la mañana, pero lentamente, orgánicamente, la gente empezó a hablar de él. El músico de la Plaza Mayor, lo llamaban. Personas que habían pasado junto a él durante meses sin mirarlo de repente, se detenían a escuchar. Las monedas en su funda se convirtieron en billetes. Pequeños cafés le ofrecieron tocar en las noches. No era fama, no era fortuna, pero era reconocimiento genuino por su arte. 3 semanas después del encuentro en la cafetería, Ignacio apareció de nuevo. Esta vez no llegó en Mercedes, sino caminando, con ropa casual y sin el aura de poder que lo había rodeado la primera vez. Esperó hasta que Fernando terminó su set, y entonces se acercó lentamente. «He escuchado tu nueva canción», dijo sin preámbulo. «Es extraordinaria». Fernando no respondió, simplemente esperó. Ignacio continuó, con voz cansada. «He tomado una decisión. Voy a hacer una declaración pública, reconociendo que Sombras del alma fue tu composición. Voy a transferir todos los derechos a tu nombre y a compensarte por las regalías de estos 30 años». Fernando lo miró con sorpresa. «¿Por qué?». Ignacio se encogió de hombros, una sonrisa triste en sus labios. «Porque te vi componer de nuevo. Te vi recuperar lo que yo pensé que te había quitado, y me di cuenta de que nunca pude quitártelo realmente. Tu talento, tu integridad, tu capacidad de crear, eso siempre fue tuyo. Yo solo robé una canción, pero tú has compuesto cientos en tu mente durante estos años. Y porque mis hijos merecen conocer a un padre honesto, aunque eso signifique perder su admiración». Fernando sintió un nudo en la garganta. Durante 30 años había imaginado este momento, la confesión de Ignacio, la reivindicación pública. Pero ahora que estaba frente a él, se dio cuenta de que ya no lo necesitaba de la forma en que había pensado. «No», dijo suavemente. Ignacio parpadeó confundido. «¿No?». Fernando negó con la cabeza. «No necesito que destruyas tu vida para que yo reconstruya la mía. Ya empecé a reconstruirla, y lo hice sin esperar nada de ti. Pero las regalías, la compensación», comenzó Ignacio. Fernando lo interrumpió con un gesto.
Acepto las regalías de Sombras del Alma. Es justo, pero no necesito tu declaración pública. Lo que necesito es algo diferente. Ignacio esperó, con los ojos llenos de esperanza y miedo. Quiero que uses tu influencia para ayudar a músicos jóvenes que están donde yo estaba. Crea un fondo, una fundación, lo que sea, pero ayuda a proteger a los artistas vulnerables de la industria. Y hazlo de verdad, no como un gesto vacío de relaciones públicas. Ignacio asintió lentamente, procesando la propuesta. Puedo hacer eso. Pero Fernando, ¿cómo puedes perdonarme tan fácilmente? Fernando sonrió, una sonrisa que llevaba el peso de años, pero también una ligereza nueva. No te he perdonado aún. Quizás nunca lo haga completamente, pero aprendí algo en estos 30 años. Llevar la rabia es como beber veneno esperando que el otro muera. Ya bebí suficiente veneno. Es hora de dejarlo ir, no por ti, sino por mí. Los dos hombres se miraron durante un largo momento, toda una vida de historia entre ellos. Finalmente, Ignacio extendió la mano. Fernando la estrechó brevemente. No era reconciliación, no era amistad restaurada, pero era un cierre. Ignacio se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás. Para lo que vale, Fernando, siempre supe que eras mejor músico que yo. Sombras del Alma fue brillante, pero Después del Desierto es una obra maestra, porque viene de un lugar de verdad que yo nunca pude alcanzar. Después de que Ignacio se fue, Fernando se quedó solo con su guitarra. Inés llegaría pronto después de la escuela, y habían planeado cocinar juntos, algo que habían empezado a hacer desde aquella conversación de madrugada. La vida no era perfecta. Las deudas todavía eran enormes. El apartamento seguía siendo pequeño, pero algo había cambiado fundamentalmente. Fernando ya no cargaba el peso de la vergüenza como una armadura. Había compartido su historia, primero con Inés, luego con el mundo a través de su música, y finalmente con Ignacio. Y al compartirla, había perdido su poder sobre él. Los días siguientes trajeron cambios tangibles. Ignacio cumplió su palabra, transfirió los derechos de Sombras del Alma al nombre de Fernando, junto con un pago por las regalías acumuladas de 30 años. No era una fortuna, la canción ya no generaba ingresos significativos, pero era suficiente para pagar las deudas médicas y el alquiler atrasado. Fernando también recibió una llamada de un abogado informándole sobre la creación de la Fundación Sombras del Alma, dedicada a proteger y promover a compositores emergentes. Ignacio le ofreció un puesto en el consejo directivo, pero Fernando declinó. Su camino ahora era diferente. Con el peso de las deudas levantado, Fernando pudo enfocarse en lo que realmente importaba: crear. Componía casi todos los días, llenando cuadernos con melodías y letras. Algunas eran brillantes, otras mediocres, pero todas eran auténticas. Tocaba en la calle no por necesidad desesperada, sino porque disfrutaba la conexión directa con las personas. Ver las caras de los transeúntes cuando una melodía los tocaba era una recompensa que ningún contrato discográfico podría igualar. Un café pequeño en Malasaña le ofreció una residencia de viernes por la noche. Era un lugar íntimo, con paredes llenas de carteles de conciertos antiguos y una audiencia de no más de 40 personas. Fernando aceptó. Su primer concierto fue aterrador. Subir a un escenario después de 30 años, exponer su arte de forma tan vulnerable, requirió todo su coraje, pero cuando comenzó a tocar, algo mágico sucedió. La música fluyó sin esfuerzo, y la audiencia respondió con una atención respetuosa que se transformó en aplausos entusiastas al final de cada canción. Inés asistió a ese primer concierto, sentada en la primera fila con los ojos brillantes de orgullo. Después, cuando Fernando guardaba su guitarra, ella le dio un abrazo fuerte. «Mamá estaría tan orgullosa», susurró. Fernando sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran de vergüenza ni de dolor, sino de una gratitud profunda por haber tenido a Amelia en su vida, por tener a Inés ahora, y por haber encontrado el valor de volver a ser él mismo. Los meses siguientes trajeron una transformación gradual pero profunda en la vida de Fernando. Su residencia en el Café de Malasaña se convirtió en un evento esperado, con personas que regresaban semana tras semana para escuchar sus nuevas composiciones. No era fama en el sentido tradicional,
No aparecía en portadas de revistas ni daba conciertos en estadios, pero había construido algo mucho más valioso: una comunidad. Personas que apreciaban su música no por el marketing o la producción pulida, sino por la honestidad cruda que cada nota contenía. Fernando comenzó a enseñar. Primero fue informal, un joven guitarrista que lo abordó después de un concierto pidiendo consejos. Luego otro, y otro más. Pronto tenía 5 estudiantes que venían a su apartamento los sábados por la mañana. No cobraba mucho, apenas lo suficiente para cubrir gastos, porque lo que le importaba era transmitir no solo técnica musical, sino algo más fundamental: el valor de la autenticidad artística. Les contaba su historia, sin detalles específicos que pudieran identificar a Ignacio, pero compartiendo las lecciones que había aprendido sobre proteger su trabajo, confiar, pero verificar, y nunca permitir que el miedo los paralizara. Uno de sus estudiantes, un chico de 17 años llamado Hugo, con un talento excepcional pero cero confianza, le recordaba a sí mismo de joven. Hugo componía melodías hermosas, pero las guardaba en cuadernos que nunca mostraba a nadie, aterrorizado de que no fueran lo suficientemente buenas. Fernando trabajó con él pacientemente, no solo en técnica, sino en la psicología del artista. El arte no tiene que ser perfecto para ser valioso, le decía. Tu trabajo es crear con honestidad. El resto está fuera de tu control. La relación con Inés también floreció de maneras inesperadas. Con las presiones financieras aliviadas, pudieron pasar tiempo juntos sin la constante ansiedad de la supervivencia. Cocinaban juntos, largos proyectos de domingo donde experimentaban con recetas que Amelia solía hacer. Hablaban de todo, de la escuela, de música, de los sueños de Inés de estudiar psicología, de las memorias de Amelia que antes eran demasiado dolorosas para mencionar. La casa se llenó de risas de nuevo, un sonido que Fernando había pensado que nunca volvería a escuchar entre esas paredes. Inés había estado cargando su propio peso de silencio. Una tarde, mientras preparaban lentejas, le confesó a Fernando que se había sentido culpable por los años de lucha financiera. Sentía que era mi culpa que estuvieras sufriendo, dijo con voz temblorosa. Si yo no hubiera necesitado comida, ropa, útiles escolares, tal vez mamá podría haber tenido mejores tratamientos. Fernando dejó lo que estaba haciendo y abrazó a su hija fuertemente. Nunca, ni por un segundo fuiste una carga. Eras la razón por la que seguía adelante. Todo lo que hice, lo hice por ti y por tu madre. Hablaron durante horas esa tarde, deshaciendo nudos de culpa y vergüenza que ambos habían estado cargando. Fernando se dio cuenta de que su silencio sobre el pasado, su intento de proteger a Inés de la verdad, en realidad la había dejado llenando los vacíos con sus propias inseguridades. Al ser honesto sobre su historia, le había dado permiso a ella para ser honesta sobre sus propios sentimientos. Era una lección que se extendía más allá de su familia. La vulnerabilidad, aunque aterradora, era el camino hacia la conexión genuina. El universo tiene formas curiosas de cerrar círculos. 6 meses después del encuentro en la Plaza Mayor, Fernando recibió una llamada inesperada. Era el director artístico del Teatro Español, uno de los teatros más prestigiosos de Madrid. Habían visto los videos de Fernando tocando en la calle y estaban organizando una serie de conciertos íntimos con músicos redescubiertos. Le ofrecían un concierto de 90 minutos, con un pago modesto pero respetable, y la oportunidad de grabar el concierto para un álbum en vivo. Fernando se quedó sin palabras. El Teatro Español era un lugar donde compositores consagrados se presentaban, no músicos callejeros con historias complicadas. Pero el director insistió: lo que nos interesa es la autenticidad. Su música tiene algo que no se puede fabricar. Los grandes escenarios están llenos de perfección técnica, pero están vacíos de alma. Usted tiene alma. Aceptó, con el estómago retorciéndose de nervios y emoción. La preparación para el concierto fue intensa. Fernando seleccionó sus mejores composiciones originales, incluyendo Después del desierto, y decidió terminar el concierto con una versión de Sombras del alma, no como un acto de venganza o de reclamación dramática, sino como una forma de cerrar completamente ese capítulo. La canción ahora le pertenecía legalmente, pero más importante, ya no tenía poder emocional sobre él. Podía tocarla sin sentir vergüenza, solo gratitud por haber creado algo hermoso,
incluso si el camino para recuperarla había sido tortuoso. La noche del concierto llegó con una claridad de otoño, el aire fresco y el cielo despejado. Fernando llegó temprano al teatro, caminando por los pasillos históricos donde tantos artistas legendarios habían estado antes. En lugar de sentirse intimidado, sintió una conexión con ellos. Todos habían sido humanos, con sus propias luchas y miedos, y todos habían encontrado el valor de subir al escenario y compartir su arte. El teatro se llenó lentamente. No era un lleno completo. Había asientos vacíos en el segundo nivel, pero había suficiente audiencia para que Fernando sintiera la presión. Inés estaba en la tercera fila, junto a algunos de sus estudiantes que habían venido a apoyarlo, y para su sorpresa, en una esquina discreta del teatro, vio a Ignacio sentado solo, con la mirada fija en el escenario vacío. Cuando las luces se atenuaron y Fernando subió al escenario, hubo un momento de silencio absoluto. Bajo el foco de luz, con su guitarra en las manos, Fernando sintió todos los años de su vida convergiendo en este momento. El joven compositor lleno de sueños, el hombre quebrado por la traición, el viudo desesperado, el músico callejero, el padre renacido. Todos eran él, y todos habían sido necesarios para llegar aquí. Habló brevemente antes de comenzar a tocar, su voz tranquila pero clara. Esta noche voy a compartir con ustedes canciones que vienen de un lugar de verdad. Algunas nacieron en momentos de alegría, otras en momentos de profundo dolor, pero todas son honestas, y eso es lo único que puedo prometer. Comenzó con una composición nueva, una pieza suave que hablaba de segundas oportunidades. Sus dedos se movían sobre las cuerdas con una seguridad que sorprendió incluso a él mismo. La acústica del teatro era perfecta. Cada nota resonaba con claridad cristalina. La audiencia estaba completamente silenciosa, absorbiendo la música. Fernando se perdió en la interpretación, olvidándose del público, de los nervios, de todo excepto la conexión entre su alma y las cuerdas de la guitarra. Tocó durante más de una hora, moviéndose entre composiciones que eran melancólicas, esperanzadoras, introspectivas y celebratorias. Cada canción era una ventana a una parte diferente de su viaje. Habló brevemente entre canciones, no mucho, solo lo suficiente para dar contexto. Esta la compuse la noche después de que mi esposa muriera, cuando no sabía cómo seguir adelante, pero sabía que tenía que hacerlo. Esta la escribí para mi hija, cuando la vi ser más valiente de lo que yo había sido nunca. La audiencia respondía con una atención respetuosa que se sentía casi sagrada. Finalmente, llegó el momento de tocar Sombras del Alma. Fernando hizo una pausa, mirando a la audiencia. Esta última canción tiene una historia complicada. La compuse hace 30 años, cuando era joven, y creía que la música podía cambiar el mundo. La perdí durante mucho tiempo, de maneras que no necesitan ser explicadas aquí, pero la he recuperado, no porque alguien me la devolviera, sino porque finalmente entendí que nunca dejó de ser mía. Una canción no pertenece a quien tiene los papeles legales, pertenece a quien la creó desde un lugar de verdad. Comenzó a tocar. La melodía llenó el teatro, y Fernando sintió algo extraordinario. Liberación total. Cada nota que tocaba era un acto de perdón, no hacia Ignacio, sino hacia sí mismo. Perdón por los años perdidos, por el silencio autoimpuesto, por permitir que la vergüenza definiera su identidad. La canción sonaba diferente ahora, más rica, con capas de experiencia y dolor y sabiduría que el joven de 22 años no podría haber puesto en ella. Era la misma melodía, pero transformada por todo lo que Fernando había vivido. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, hubo un momento suspendido en el tiempo. Luego, la audiencia estalló en aplausos. No era un aplauso educado y medido, sino una ovación de pie espontánea y emocional. Fernando vio lágrimas en los rostros de la audiencia. Vio a Inés llorando de orgullo, vio a sus estudiantes con expresiones de asombro, y vio a Ignacio, también de pie, aplaudiendo con los ojos húmedos y una expresión que era una mezcla de tristeza y genuina admiración. Después del concierto, había una pequeña recepción en el vestíbulo del teatro. Personas se acercaban a Fernando, estrechando su mano, compartiendo cómo la música los había tocado.
Una mujer mayor le contó que había perdido a su esposo el año anterior y que, después del desierto, había expresado exactamente lo que ella sentía. Un hombre joven dijo que estaba considerando abandonar su sueño de ser artista, pero que después de escuchar el concierto, había decidido darle otra oportunidad. Cada historia era un regalo, una confirmación de que el arte tenía el poder de conectar almas a través de experiencias compartidas. Ignacio se acercó al final, cuando la mayoría de la gente se había ido. Los dos hombres se miraron, todo el peso de su historia entre ellos, pero ya no opresivo. «Fue hermoso», dijo Ignacio simplemente. «Gracias por venir», respondió Fernando. No había más que decir. Ignacio asintió y se fue, y Fernando supo que probablemente era la última vez que se verían. Ese capítulo estaba verdaderamente cerrado. En el camino a casa, con Inés a su lado en el metro, Fernando sintió una paz que no había experimentado en décadas. No era la paz de haber ganado una batalla o de haber obtenido justicia en términos tradicionales. Era la paz de haber recuperado su integridad, de haber elegido la honestidad sobre la protección, la vulnerabilidad sobre la armadura, la creación sobre el silencio. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Inés. Fernando sonrió. «En que tu madre tenía razón. Necesitaba volver a tocar, pero más que eso, necesitaba volver a ser yo mismo». Los meses siguientes trajeron oportunidades que Fernando nunca había imaginado. El álbum en vivo del concierto se publicó y tuvo una recepción modesta pero apasionada. No vendió millones de copias, pero encontró su audiencia. Personas que valoraban la autenticidad sobre la producción brillante. Fernando recibió invitaciones para tocar en otros teatros pequeños, en festivales de música independiente, en eventos culturales. Aceptó algunos, declinó otros, siempre asegurándose de mantener el balance que había encontrado. Tiempo para crear, tiempo para enseñar, tiempo para estar con Inés. La Fundación Sombras del Alma de Ignacio resultó ser más que un gesto vacío. Ayudó a docenas de músicos jóvenes con becas, asesoría legal y protección de derechos de autor. Fernando observaba desde la distancia, satisfecho de que algo bueno había surgido de tanto dolor. Hugo, su estudiante tímido, ganó confianza suficiente para presentar sus composiciones en un concurso local y ganó el primer lugar. Ver el orgullo en su rostro le recordó a Fernando por qué valía la pena compartir no solo música, sino las lecciones difíciles que había aprendido. Inés fue aceptada en la universidad para estudiar psicología, con una beca parcial que, combinada con los ahorros de Fernando, hacía posible que asistiera sin endeudarse. La noche que recibió la carta de aceptación, padre e hija cocinaron una cena especial. Brindaron con sidra barata y hablaron hasta la madrugada sobre el futuro. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Inés. «No es solo que las cosas mejoraron, es que tú cambiaste, papá. Te convertiste en la persona que siempre debiste ser». Fernando abrazó a su hija, con el corazón lleno de gratitud por esta joven sabia que había crecido en medio de la adversidad y había emergido fuerte y compasiva. Un año después del concierto en el Teatro Español, Fernando regresó a la Plaza Mayor, no porque necesitara tocar en la calle, sino porque quería. Era un domingo soleado de primavera. Las terrazas estaban llenas, los turistas tomaban fotos. Fernando se instaló en su rincón habitual, abrió la funda de su guitarra y comenzó a tocar. Algunas personas lo reconocieron de los videos o del álbum, otras simplemente se detuvieron porque la música era hermosa. Al final de la tarde, la funda estaba llena de monedas y billetes, pero también de notas escritas. «Gracias por tu música. Tu historia me inspiró. Sigue creando». Fernando leyó cada nota con cuidado, conmovido por el impacto que su vulnerabilidad había tenido en extraños. Se dio cuenta de que esta era la verdadera recompensa del arte. No la fama ni el dinero, sino la capacidad de tocar vidas, de hacer que otros se sintieran menos solos en sus luchas, de ofrecer esperanza a través de la belleza. Empacó su guitarra mientras el sol se ponía, tiñendo las piedras antiguas de la plaza con tonos dorados. Había recorrido un camino largo y doloroso desde aquel joven compositor, lleno de sueños, hasta este hombre de 53 años, que había aprendido que el verdadero éxito
no se medía en contratos o reconocimientos, sino en la capacidad de vivir con integridad. Caminando de regreso a casa, pasó junto a un joven que tocaba guitarra en el metro, con la funda abierta y apenas unas monedas dentro. Fernando se detuvo, escuchó durante un momento y luego dejó un billete generoso junto con una tarjeta con su número de teléfono. Si alguna vez necesitas consejo o simplemente alguien que entienda, escribió en la tarjeta. El joven lo miró con sorpresa y gratitud, y Fernando sonrió, sabiendo que así se cerraba otro círculo, pasando adelante lo que la vida le había enseñado. Aquella noche, en su apartamento que ya no se sentía pequeño sino acogedor, Fernando sacó su cuaderno y comenzó a componer una nueva canción. No sabía a dónde lo llevaría, si se convertiría en algo importante o simplemente permanecería en las páginas de su cuaderno. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era el acto de crear, la honestidad de expresar su verdad, el coraje de ser vulnerable. Había pasado 30 años viviendo en el desierto de la vergüenza, pero había encontrado el camino de regreso, no a través de la venganza o la justicia, sino a través de la decisión diaria de elegir la autenticidad sobre el miedo. Las palabras de Amelia resonaban en su mente. Vuelve a tocar. Pero ahora entendía que ella no se refería solo a la guitarra. Se refería a tocar la vida con plenitud, a tocar los corazones de otros con honestidad, a dejarse tocar por la belleza y el dolor sin armaduras protectoras. Fernando había vuelto a tocar en todos esos sentidos, y aunque el camino había sido brutalmente difícil, no cambiaría ni un solo paso porque cada uno lo había llevado a este momento de paz profunda. La música continuaba, como siempre lo había hecho, fluyendo a través de sus dedos hacia el mundo. Y esta vez, Fernando sabía que nada ni nadie podría quitársela, porque finalmente entendía que la música no era algo que él poseía, sino algo que él era. En las calles de Madrid, entre las sombras y la luz, un músico había encontrado su voz de nuevo, y su canción, nacida del desierto más árido, florecía ahora con una belleza que solo el sufrimiento transformado puede crear. Tal vez tu propia historia tenga sombras que te pesan, secretos que cargas, vergüenzas que te paralizan. Tal vez, como Fernando, hayas guardado silencio durante años, protegiéndote pero también aprisionándote. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz, que la autenticidad es el camino más difícil, pero también el único que lleva a la verdadera libertad. Si esta historia tocó algo en ti, si te recordó tu propio viaje o te dio esperanza para comenzar uno nuevo, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Dale me gusta para que esta historia llegue a más almas que buscan su camino de regreso a sí mismas. Y suscríbete a nuestro canal, porque cada semana compartimos historias de personas que encontraron luz en la oscuridad, que transformaron su dolor en sabiduría, que aprendieron que el final del desierto es solo el comienzo del florecimiento.